Gloria a Dios, mis hermanos, pues vamos a meditar en el sagrado libro. Ya terminamos el capítulo 9, ahora vamos al capítulo 10. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Todopoderoso. Que Él es bueno, mi hermano. Él vive para siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Claro que sí, mi hermano. Vamos a meditar en el capítulo 10. Vamos a comenzar el capítulo 10, mi hermano, porque es realmente muy interesante. ¿A cuántos se les ha hecho interesante el libro de los Hechos? Amén. Gloria a Dios. Realmente, en lo particular, en lo que me corresponde a mí, hermano, yo he recibido mucha bendición al intentar profundizar y escudriñar esa parte. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 10, mi hermano, y como reverencia a la palabra, ponte de pie, nada más lo leemos y entonces tomamos asiento. Dice así en el nombre de Jesús. Tiene como subtítulo Pedro y Cornelio. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Gloria a Dios. Vamos a predicar así porque se grabe más claro, mi hermano. Toma tu asiento. Dice entonces la escritura, mi hermano, habíamos visto que de repente la promesa se cumplió, vino el Espíritu Santo, mi hermano, y empezaron a ver tantísimas cosas. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de alguien o viene a la iglesia, lo primero que hace es comenzar a ordenar todo, de todas maneras y en todos aspectos. El Señor Jesucristo, primero algo que hizo por medio de su Santo Espíritu fue comenzar a enseñar a la iglesia, a hacer discípulos. ¿Cómo podremos exigir o cómo Dios pudiera exigirnos si Él no nos enseña cómo hacer las cosas? No hablábamos la semana pasada, ¿cómo sería que de repente yo le dijera, hermano Pedrito, le toca tocar el acordeón? Ahí está, alabe a su Dios. ¿Y cómo lo va a hacer si no se le ha enseñado, si no ha aprendido? Eso toma un proceso, mi hermano. Un proceso en el cual, ¿de qué hablaríamos nosotros si no nos consta? Podríamos escucharlo de fuentes confiables de algún hermano confiable que habla verdad, pero aún así Dios a todos nos va a permitir experimentar su poder, su fidelidad, su amor, su misericordia, el que Él es el proveedor, el que Él es el sanador, el que Él es tantas cosas, a cada uno de nosotros de diferentes maneras, hermano. Es parte del proceso. No es como de que mira, acepta a Cristo en tu corazón, tu vida toda va a cambiar. Dios tiene un magnífico plan para ti. Y en verdad sí lo tiene, hermano, pero es una verdad a medias, porque primero va a tener que ordenar todo. Y el plan que tiene Él para nosotros es como cuando el alfarero va a empezar a moldear el barro, es que lo va a aplastar, lo va a mayugar para poder darle la forma que Él quiere que tenga. Y eso duele, hermano. Y son cosas que a veces no predicamos a los nuevos. Les ofrecemos todas las bendiciones, pero hay un proceso, hay un precio, mi hermano, por las bendiciones. Hay un precio, a veces alto, a veces bajo, a veces todas son gratis, mi hermano, Dios nos las da de gracia. Pero Él no es que nos cobre, no es que Él ponga realmente un signo de pesos o Él ponga un precio, no. Lo que pasa es que Él nos comienza a preparar para poder recibir esa bendición. Si Él no nos prepara para la bendición, es como el que va a cargar un peso, pues ahora sí que grande. ¿Cómo podrá cargarlo si no practica o si no es preparado para cargar todo eso? ¿Cómo tú podrías pedir un carro si no sabes manejar? ¿Cómo pedirías o cómo sería Dios que te diera un carro si no sabes manejar? Con él chocas, te matas. Sería una imprudencia. Y Él tiene amor hacia nosotros. Muchas veces, hermano, no nos va a cumplir lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Tal vez yo le pido esto y Él no me lo da, me da otra cosa. Y Señor, ¿por qué? Es que eso es lo que necesitas. Y cuando nosotros entendamos, aceptemos lo que Él nos da, comprenderemos que es realmente lo que necesitamos. Sus planes son mucho
mucho mejor que los nuestros. Entonces, a la venida del Espíritu Santo, mi hermano, comenzamos a ver que se empezó a ordenar la iglesia, el amor de todos los hermanos empezó ahora sí que en una comunión realmente impresionante. Dice la Escritura que no había necesitado alguno porque todos tenían un mismo sentir. Empezó a haber milagros, ya vimos que empezó a haber expulsión de demonios, sanidades. Ya vimos anteriormente en el capítulo pasado que el malo, que el chapo de esos tiempos, el perverso, el sicario, pues Dios lo había tocado y le bastó solamente mostrarle, permitirle que viera el resplandor de su luz, para enseñarle que él no sabía nada y que él lo iba a enseñar. Entonces, no bastó con eso, mi hermano. Ese que perseguía al Señor ahora lo defendería. Estábamos pensando en la ida allá a Oaxaca, mi hermano, y me habían encargado un mensaje para una confraternidad con unos hermanos de otra denominación, y yo estaba meditando en ese mensaje toda la semana, y tiene que ver con el libro de los Hechos. Entonces, ya habrá tiempo para que escuchemos ese mensaje. Es un mensaje de aliento, es un mensaje, de repente escuchamos mucha exhortación, escuchamos mucho aguas, mucho haz esto, no hagas aquello, y este es un mensaje de aliento. Entonces, realmente, mi hermano, empezamos a ver más y más cosas. El Señor decide que veamos la curación de Eneas, que era ¿qué? Era una persona que hacía 8 años que estaba en cama, pues estaba paralítico. También vimos cómo Dorcas fue resucitada. El Señor seguía mostrando su poder. Entonces, ¿podremos negar los milagros? ¿No será que entonces ya no se cumplirá lo que dice el Señor? Que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces Él cambió. ¿Y cuál es una de los atributos del Señor? Que Él es inmutable. Él no cambia. Él es Dios y seguirá siendo Dios. Pero no basta con esto. Hoy la palabra nos quiere hablar otro capítulo bien interesante, mi hermano. Pedro y Cornelio. Pedro, pues el apóstol Pedro, el encargado, el que el Señor le dio las llaves del reino de los cielos. Pero Cornelio es un centurión romano. ¿Y quiénes ayudaron y quiénes eran los que estaban ahí? ¿Quién fue el que le dio un piquete al Señor para ver si ya estaba muerto? Un romano. ¿Quiénes eran los que tenían sometidos al pueblo de Israel? Los romanos. Qué interesante esto, mi hermano. Fíjate lo que vamos a estudiar hoy. Sigue diciendo: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice esta versión, me voy a apoyar con la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional. Dice de esta manera, versículo 1, síguelo con la vista. Vivía en Cesarea un romano llamado Cornelio, capitán del batallón. O sea que no era cualquier persona, Era alguien que tenía rango y tenía autoridad. Pero fíjate esto, eso es un dato interesante. Entonces, él era un capitán. Propiamente, el centurión es un oficial que está al mando de 100 soldados. 100 soldados, pero fíjate que eso no era este centurión. Había otro rango más arriba. La corte romana, un batallón o una compañía, ¿cómo dice Reina Valera? De la compañía llamada La Italiana. Eso nos está dando un dato. Esto quiere decir que este no tenía a su cargo 100 como cualquier centurión. Este era un centurión con un rango más arriba, que era de una compañía. Entonces aquí habla y constaba que la compañía se componía de 400, tal vez hasta 600 soldados. Este centurión tenía a su cargo 400 a 600 soldados. Entonces, que la compañía que se llamaba La Italiana, lógicamente, si eran romanos, tenía que ver con Italia. Entonces, continúa diciendo el versículo 2, era un hombre religioso. Reina Valera dice, un hombre piadoso y temeroso de Dios. Eso es un contraste bien chistoso, mi hermano, porque usualmente podrán tener cualquier tipo de ídolo los líderes, que son autoridades, un policía, dígase alguien del ejército, se podrá acercar o depositar su fe en la muerte. Los policías creen mucho en la muerte.
porque dice que los libra de ella misma. No tiene sentido, pero ellos dicen que los ha librado. Yo tuve la oportunidad con un compañero que me decía, que era policía, y me decía que yo le pregunté que por qué adoraba la muerte, y él me contó una historia. Entonces sí, está curioso, algún día como ilustración te lo contaré, pero la cosa es que él atribuía que lo había salvado de la muerte y por eso adoraban a la muerte. Y yo le empecé a explicar, le digo, ¿no crees que en realidad no fue la muerte? Y se me quedaba viendo, y le empecé a explicar, así como Felipe, fui y él había escuchado de Dios, pero no entendía. Entonces yo tuve que, con el poder de Dios, no mío, le empecé a explicar eso. Le digo, es que no fue la muerte, mira, así. Tienes razón, fue Dios el que me salvó. Exactamente, a Él atribúyele el que hoy estás vivo. Porque estabas haciendo la maldad, te salvó de la muerte en la maldad. A Él atribúyele el que estés vivo. Entonces muchos, por ejemplo, se inclinan ante la muerte. Muchos policías siguen a la muerte. Muchos del ejército podrán decir que los narcotraficantes se inventaron un ídolo. Malverde dicen que los bendice. Entonces así un sinfín de cosas. Pero es curioso que en esos tiempos, este centurión, a mí me entra la curiosidad, ¿cómo es que él adoraba a Dios? ¿Cómo es que él, siendo un gentil, siendo un mundano, podríamos decir ahora un mundano, adore a Dios? Pero a veces fíjate lo que pasa con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios piensa que escucha esto. Las llamadas iglesias cristianas de estos tiempos piensan que Dios es exclusivo de ellos. Las denominaciones piensan, no, Dios está con nosotros tenemos la verdad. Dios está nada más con ellos, con los demás no. Mi pregunta es, entonces, ¿qué pasó con las generaciones pasadas que tienen testimonios mucho más fuertes, mucho más impactantes que los testimonios que tenemos hoy? Y no quiero decir que mi Dios cesó, no. A Dios le plació hacerlo de esa manera y Él es Dios y por lo tanto yo glorifico a mi Dios. ¿Qué pasó con ellos? Entonces ellos no tenían la verdad. Porque si hablamos, por ejemplo, ahora vamos a meternos en problemas, pero hablemos la verdad. Si nosotros hablamos, por ejemplo, cierta denominación dice, no, que nosotros los pentecostales somos los mejores, somos los que tenemos la verdad. La denominación pentecostal, mi hermano, nació en el año 1910-17 por ahí. Algún día cuando hablemos y toquemos denominaciones te hablaré con más exactitud, pero más o menos por ahí nacieron. Ya había antecedentes, pero en ese tiempo fue cuando esto se levantó. Entonces, si ellos tienen la verdad, todos de ahí para atrás se fueron al infierno, porque no tenían la verdad. O sea, son bastante serias las declaraciones que nosotros podemos hacer al decir, la verdad está con nosotros. Yo no digo que ellos no tengan la verdad, pero nadie tiene la verdad absoluta, mi hermano. Y aquí hay un ejemplo de cómo, es que nosotros, nada más los cristianos tenemos la verdad. Es verdad, no podemos catalogar o caracterizar a los mormones como cristianos. Ellos no los tenemos catalogados dentro de lo que somos nosotros, el cuerpo. ¿Por qué? Ellos tienen otro evangelio. Ahí vino un ángel, los engañó y tienen otro evangelio. Ellos no son nuestros hermanos, hermano. No podemos llamar a un mormón hermano, porque no son nuestros hermanos. No podemos llamar hermano a un testigo de Jehová, porque ellos no reconocen a Jesucristo. Ellos no reconocen, ellos no son nuestros hermanos. Que los pentecostales, los bautistas, no nos quieran reconocer a nosotros como hermanos, ese es su problema. Pero yo no quiero, hermano, que tú no reconozcas a ellos como tus hermanos. Lo estuvimos platicando, grandes, adultos y bebés. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos bebés en el evangelio? ¿Somos bebitos enanos espirituales? No, hermano. Nosotros practicamos la fe fuerte. Ellos practican la fe débil. Nosotros como hermanos mayores, y no somos más ni menos, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que si nosotros tenemos convicciones más fuertes en base a la Escritura, tenemos que cuidar a nuestros hermanos que son más débiles. Y eso nos va a constar que muchas veces no vamos a hacer ciertas cosas y que muchas veces vamos a hacer ciertas cosas. O sea, que a veces haremos cosas que nos gustan, que a ellos no les gustan, pero nosotros sí, y viceversa.
a veces dejaremos de hacer cosas porque ellos son débiles. Todo sea Yo cuando por estaba el en amor. La Paz me reunía con los bautistas porque Con los bautistas, exactamente. mi nuera y mi hijo son bautistas, pero ellos pues siempre van con faldas larguísimas y pues yo casi la mayoría no siempre con pantalón. Entonces, Yo me vestí a su manera de ellos es un tema bien interesante ese, para no tropezarles de tropiezo. A veces tendremos que hacer ese tipo de cosas. Hermano, es que mire, me invitarán, por ejemplo, digamos un ejemplo, nos invitarán a predicar, como ahora que vamos a ir allá a Oaxaca, es otra denominación, tienen otro tipo de reglas, digámoslo así. Cuando esas reglas se salen de la Biblia, no las vamos a aceptar. Pero si lo dice, hay una diferencia entre que digan, esta es regla de la denominación. Hay que cumplirlo para no hacer tropezar a los hermanos, para que vean que somos sumisos y que amamos a Dios. Pero cuando ellos digan que es palabra de Dios, algo así como que no, es que Dios dice que las faldas largas son, ahí entonces podremos diferir. Pero aún así, por amor a esa alma, deberíamos de hacerlo. Entonces ya entraremos en detalle cuando toquemos ese tema. Pero entonces aquí estamos hablando de que a veces los cristianos pensamos y decimos que Cristo es exclusivo de nosotros. No. Cristo es exclusivo de casa de oración. No nos oiga el pastor Chuy, si no nos va a regañar. No, Cristo no es exclusivo de nadie ni ha firmado contrato con nadie. Cristo es Cristo Dios de los ejércitos, Señor todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. ¿Cree que nos va a andar pidiendo permiso? Entonces es muy curioso esta parte, porque cómo es que alguien que está expuesto a corrupción, a mordidas, a trampas, a injusticias, dice la Escritura, no lo dice cualquier persona. Si el Señor inspiró a Lucas o le permitió a Lucas ver eso, es porque es verídico y nosotros creemos en la veracidad de la palabra, ¿verdad? En que la Biblia es la máxima autoridad, es la verdad y nosotros creemos lo que está escrito. Entonces, ahí hay un punto. Entonces dice, piadoso y temeroso de Dios, y ve que dice Dios con letra mayúscula. Eso se refiere a que no hablamos de cualquier Dios. No hablamos del Santo Niño de Atocha, no hablamos del Señor de los Milagros, del Señor de San Juan de los Ríos, del Señor de Chalma, tantos señores que se han hecho. No hablamos de esos señores. Si estuviera con letras minúsculas, entonces veríamos que ahí hay un dato. Pero no, está con letra mayúscula, eso apunta al Creador de los cielos y de la tierra, al mismo Dios que alabamos y glorificamos nosotros. Entonces, esta otra versión dice, era un hombre religioso y junto con su familia rendía culto, fíjate, junto con su familia rendía culto al Dios verdadero. Es curioso, ¿te acuerdas que hay una parte en uno de los evangelios, mi hermano, donde hay un centurión que le va a pedir por su siervo? Otro que le va a pedir por su siervo. ¿Qué andaba haciendo uno de los que tenían y que no? Los romanos no creían en eso. De ahí se deriva la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo es de que es raro? O sea, son términos raros. Muchas veces como dices, ¿qué? ¿Cómo que un centurión? Yo lo vi. Pero no todos, no debemos de generalizar y caer en el error. No todos, por ejemplo, si hablamos de bautistas, hay buenos, pero también hay unos que no son tan buenos. No debemos de generalizar. Hay pentecostales que son cuerdos y hay unos que no son cuerdos. No debemos de generalizar. O sea que en el momento, con las personas que tengamos trato, veamos cómo son. No generalicemos. Acá hay un punto que nos vamos a ir adentrando más. Fíjate que está hablando de religión. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Podían este tipo de personas entrar a la sinagoga? Exactamente, no podían entrar. Porque en el tema que estaba viendo ayer, a Pablo lo acusaron porque decían que Pablo metió gentiles al templo y casi lo linchan. Entonces realmente no es como ahorita que cualquiera que quiera, no. En esos días los únicos que podían entrar, y varones, las mujeres no podían, eran solamente los judíos. Solamente ellos entraban a la sinagoga. ¿Por qué?
Porque Dios les había dado a ellos el privilegio de ser el pueblo escogido por Dios. Nadie podía entrar a adorarlo porque inclusive él mismo decía que no, extranjeros y todos tenían que estar fuera. No podían. Podían a lo mejor ya empezar a creer, podían decir, no, pues el Dios de Israel, pero ellos no podían entrar a la sinagoga. Entonces ahí hay otro punto. Y sigo preguntando, entonces, ¿cómo es que este centurión cultivó, alimentó esa fe, si él no podía entrar a eso? No podía entrar a la sinagoga. ¿Cómo una persona allá afuera puede hablar de Dios sin venir a la iglesia? Qué preguntas tan interesantes, ¿verdad? Porque hay muchos que allá van a hablar y van a decir que Dios, y nosotros, no, tú idólatra, tú vas a la iglesia popular, no, tú no sabes nada. Pero muchas veces, hermano, debemos de ser bien, pero bien sabios, inteligentes, porque muchas veces algunos de ellos se van a referir al mismo Dios de nosotros. Aquí está escrito. ¿Qué es lo que hacen? No es cierto, esos son idólatras, esos están perdidos, están ciegos. No, mi hermano, nosotros seamos bien prudentes, porque la Escritura nos está hablando, y ese es el principio de lo que viene, nos está hablando de que hay personas allá afuera que tal vez están en el lugar equivocado, o tal vez no han encontrado lugar, pero que en un rincón tan simple como en su casa tienen su altar al Dios vivo, al mismo Dios que alabamos nosotros. Y quiero ser bien cuidadoso y espero darme a entender que de dónde de las palabras, porque no quiero que de repente ahí haya oportunidades que la Biblia no da, o que yo diga algo que no, porque es un tema bien delicado. Porque voy a darte unas cosas que son bien delicadas y que yo creo que no las había escuchado y que pueden sonar a blasfemia, pero voy a intentar explicarte lo más explícito que está escrito. Entonces, ¿dónde aprendió eso? ¿Cómo es que él adoraba al Dios Todopoderoso si se supone que los gentiles estaban perdidos? No eran de agrado para el Señor. Los mundanos no son de agrado al Señor. Cuando digamos la palabra gentil, en estos tiempos traduzcámoslo como los del mundo. Aunque nosotros no somos judíos, pero espiritualmente somos los judíos de los que habla la Biblia ahora. Entonces, somos el pueblo de Dios. Entonces, dice que adoraba a Dios en su casa y que hacía muchas limosnas. Pero sin embargo el pueblo, la iglesia cristiana de estos días, ¿qué pasa cuando les hablan de la ofrenda? Es que el diezmo ya no es bíblico, es que el diezmo, que yo no voy a dar nada, y una contienda y una de tantas cosas. ¿Cómo es posible que mejor aceptaba este tipo de cosas, las practicaba alguien que se supone que no conocía a Dios y que no pertenecía al pueblo de Dios? Pero el pueblo de Dios, ¿te acuerdas que el Señor Jesucristo hizo un acto de sogas y que los corrió? ¿Por qué? Porque robaban en la misma casa de Dios. Hacían tranzas en la misma casa de Dios. ¿Qué se puede esperar fuera? Qué curioso que esta persona no era del pueblo de Dios, pero no solamente eso, practicaba y había entendido que mejor es dar que recibir. Allá afuera hay muchas personas que son muy generosas, hermano. ¿No has escuchado o no te ha tocado que la iglesia no te ayudó en tu necesidad? La iglesia, el pastor, los hermanos de la iglesia no te apoyaron en tu necesidad, pero te apoyó un católico idólatra, hijo del diablo. Que te apoyó otra persona de otra religión mejor que tus hermanos. ¿Qué explicación hay a eso? Vamos a seguirlo. Entonces, una persona como Cornelio, como Cornelio el centurión. Entonces continúa diciendo, y hacía muchas, no dice que hacía limosnas de vez en cuando se le ocurría, cuando le sobraba, no, dice que hacía mucho. Eso me habla de que frecuentemente él tenía una disciplina como centurión. Eso quiere decir que era del batallón, el ejército, era disciplinado. Tuvo que haber sido muy disciplinado y tener una disciplina pero muy rígida, o practicar mucho una disciplina en todos los aspectos de su trabajo. Y aquí dice que para con Dios espiritualmente era religioso, dice que con frecuencia daba limosnas.
tenía la disciplina, la costumbre de dar limosnas al pueblo, lógicamente al necesitado. Y oraba a Dios. ¿A quién? Al Dios de los cielos. Siempre. ¿Cómo puede ser que siempre le ore a Dios una persona del mundo, un gentil, y el pueblo de Dios, cuando le piden que ore, empieza a poner peros? Hermana, le toca la oración. Ay, no, es que me da pena. ¿Por qué pena? ¿No se supone que todo el tiempo oramos todos los días? Ay, pero que no se supone. ¿Te acuerdas que Pedro y Juan iban a la hora novena a orar al templo y pasaron por la Hermosa? Debemos de ser hombres y mujeres de oración, hermano. Eso es característico de un cristiano. El cristiano que no ora, ¿cómo va a recibir instrucciones, iluminación de lo alto si no oramos? ¿Podemos ser cristianos que no oran? El cristiano que no ora no existe. Si no ora, es que a lo mejor no es tan cristiano. Entonces tenemos que tener fluidez. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos ya nosotros ya como que la costumbre, tenemos ya la práctica, tenemos ya el hábito de hablar con nuestro Dios en todo momento. Así como fluimos allá en la casa, deberíamos de fluir aquí, más aquí, porque aquí estamos en la casa de nuestro Dios. Lo mismo que le decimos allá en la casa, le podemos decir aquí. ¿Y por qué no es así? Porque no tenemos la práctica. No tenemos el hábito realmente. Ahí es donde nos empezamos a dar cuenta quién en verdad sí ora y quién en verdad no. Quiénes en verdad a veces oran a su manera y quiénes oran como se debiera de orar. Realmente eso es lo que está ejemplificando. ¿Cómo puede ser que un gentil dice que tenía esa costumbre y oraba a Dios siempre? Tenía una comunión. Eso es muy significante. Tiene mucho significado. Tenía una comunión, una relación con Dios. Se supone que los que debemos tener relación con Dios somos nosotros. Por eso es que tenemos la confianza de acercarnos a nuestro Dios, porque hablamos con Él en todo momento, todo el día. Porque cuando llegamos aquí, pesa el altar o pesa estar aquí al frente. A lo mejor son nervios, gloria a Dios. Pero ¿serán nervios? ¿O realmente será porque lo hago a mi manera? Porque lo hago como yo quiero. Ya hablamos de la oración, ¿no? Todo lo que pase esto, se supone que aquí, explícitamente venimos a orar. No debería haber tanto eso, aunque puede haber opresión, pero no debería de pasar tantas cosas. Entonces, versículo 3. Este vio claramente en una visión. Peor tantito, ¿no se supone que los únicos ungidos, los del gran poder, los consentidos del pueblo elegido son los cristianos? ¿Te das cuenta cómo se está empezando a derribar todos nuestros argumentos? Porque no bastó con eso. Le dio una visión a un mundano, a uno del pueblo gentil, y luego para acabarla de amular, a un policía, sabiendo que los policías son bien tranzas y corruptos. ¿Ves por qué no es bueno? No es malo, perdón. No es ¿ves por qué es malo generalizar? Así podrían hablar de nosotros. No, los de casa de oración, todos son bienes, esto, lo que quieran. Y a lo mejor de repente siga por ahí un pelado que nos está dando mala fama y malo testimonio, pero eso no quiere decir que todos seamos así. Entonces, está bien interesante ese tema, ¿verdad? Santo Dios, todo se va a poner mejor, hermano. Fíjate lo que continúa diciendo. Como a la hora novena, esto es como a las 3 de la tarde, ya lo habíamos estudiado, cuando Pedro y Juan iban a orar como a las 3. Dice que, entonces, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. ¿Qué es lo que estaba diciendo el hermano Pablo? ¿No creeremos que los ángeles están con nosotros? Sí, están. Claro que están con nosotros. Uno nada más, mi hermano. No nos volvemos la barda aquí un batallón. Yo declaro, que hay un batallón, ¿cómo dicen? Sí. ¿Cómo le llaman esa palabra? Pero que son muchísimos. O sea, Dios se quedó sin ángeles porque te vinieron a ti a proteger y a obedecer tus órdenes. ¿A poco no son absurdos?
O sea, ya me imagino a Dios, mira, me quiere quitar a mis ángeles. ¿Qué hacemos, Señor? Déjalo ahí, se metió en problemas, déjalo que los arregle él solito, es lo que quiere. Ah, Señor, es que no me cuidaste de que yo pasara por la pulcata y tú fuiste ahí porque quisiste andar. Te gusta andar por caminos resbalosos. Y me resbalé y no me salvaste, Señor. ¿Te gusta andar en caminos resbalosos, hijo? Nomás te dejé para que aprendieras. Entonces dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, todavía está. El ángel sabe su nombre. Y aquí se empiezan a caer muchas doctrinas que se han levantado de que somos exclusivos de Dios. Dios es Dios y le hace misericordia a que se le pegue su gana. Él es Dios. Ah, no, Señor, si vas con ese hijo del diablo, yo ya no te voy a seguir. Vendrán otros 15, 20. Mira, alabarle, no es necesario. No somos necesarios. Vamos a hacer un complot, hermano, todos los de casa oración. Si Dios bendice a la otra iglesia, nos vamos a... Hermano, allá tiene ángeles todo el tiempo alabándole. No somos necesarios. Pero a veces así nos volamos la barda. Entonces dice, primero, ya no eran, aquí está diciendo que ya no son exclusivos del pueblo de Dios. Segundo, hasta los conoce y los llama por su nombre. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que Dios te llame por tu nombre! Te está diciendo, yo te conozco mejor que inclusive tú mismo. Versículo 4. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, no, de nada sirve que anden haciendo eso porque no, se lo dan a los ídolos, se lo dan. Fíjate lo que dice la palabra. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí voy a hacer una pausa rápido y no puedo pasar, hermanos, es que hay tanto aquí que hablar. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿O has visto casos que tú ves a ciertas personas que te hablan mucho de Dios, pero tú ves que van, entre comillas, al lugar equivocado, a la iglesia equivocada, pero aún así Dios los bendice? ¿Aún así Dios escucha sus oraciones? Y tú dices, ¿qué pasó, Señor? Tú eres exclusivo de nosotros. ¿Cómo es que le das el milagro a sus idólatras? ¿Lo has visto? Yo sí lo he visto, mi hermano. Sí, amén. Dios va a exaltar su nombre como Él quiera y con quien quiera. No solamente con nosotros. Digo, el error está en de que si en verdad están hablando del Dios de los cielos, le atribuyan el milagro, le atribuyan la bendición al Dios de los ejércitos, al Altísimo. Ya que ellos se lo atribuyan a que fue San Juan Gabriel, ya es otra cosa, ¿no? Pero aquí hablamos de uno que sí estaba de acuerdo, que sí estaba centrado, firme, tal vez más firme que muchos judíos de esos tiempos. Dice entonces, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos a hablar, ¿te acuerdas que ya leímos y vimos acerca de Ananías? No Ananías y Zafira, no, Ananías, al que le dijo, ve y vas a ir a la calle Primavera, manzana 1, lote 98, y ahí vas a tocar, no toques la puerta, hay un listoncito, lo jalas, te subes arriba y arriba te van a decir qué es lo que vas a hacer. O sea, le dio la dirección exactita. A mí me impresionó, hermanos, me impresionó mucho que la cuñada del hermano Benjamín, la dama que estaba sentada en tal hermana Mari, la que vino el miércoles, dado, ella me estaba platicando que nunca ha venido de este lado. Yo pensé que había puesto el GPS y que se había venido en su carro, no, que se vino en transporte. Ya cuando me di cuenta, ya estaba marcándome que ya estaba allí y ya bajaron los hermanos por ella. ¿Cómo vino?
Si yo que a veces ando por lugares donde según yo sé, no doy, ¿cómo es de poderoso nuestro Dios? Es bien exacto cuando su plan es ese. El plan era de que, ni modo de que diga, ay, ya se me chispoteó, hijo, creo que ya construyeron, y tú dale por ahí, pregunta por Pepito. No, es bien exacto nuestro Señor. Cuando hay una visión, es bien exacta. No deja datos al aire libre, al se va, al que, a ver, que no. Nuestro Dios, ¿qué decíamos en el tema del miércoles? ¿Te acuerdas? Que no dejemos que nos engañemos. Que nos engañen, perdón. Dentro de las cosas de Dios van a venir Cristos con esto y con lo otro y aquello. La primera pregunta que nos vamos a hacer, pues ¿qué Cristo no está donde tiene que estar, sentado a la diestra del Padre? Eso hace sentido en este tipo de cosas. Nuestro Dios es bien exacto, nunca va a dar nada para que ahí se me un paréntesis para que llegue el diablo y meta todo. Y si es así, entonces no fue el Señor. Nuestro Señor siempre va a ser bien exacto. Pedro, hijo mío, quiero que vayas a Texcoco y que busques por ahí va a haber personas a las que les prediques y vas y no te encuentras con nada. Vas al parque, no hay nadie, y a lo mejor la bendición estaba aquí, a lo mejor aquí estaba la bendición, pero tú decidiste según tú, porque a veces creemos que somos más que el Señor, más sabios, y entonces, ¿cómo? Entonces, bueno, continúa diciendo. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Esto es bien interesante. Si lo leemos de corrido, no vamos a poder darnos cuenta de esto. ¿Te acuerdas que cuando Pablo se le apareció el Señor, vio el destello de la luz del Señor, quedó ciego? ¿Qué decía? La Escritura dice que oían la voz, pero no lo veían. ¿Por qué aquí sí lo veían? Se supone que aquellos eran judíos, estos eran gentiles, estos eran mundanos. ¿Cuál es? Entonces, ¿no se supone que los que debieron haber tenido la habilidad de verlo eran los judíos que venían con Pablo? ¿Y por qué estos pelangochos mundanos y circuncisos sí lo vieron y lo escucharon? Por una razón. Dios se le va a manifestar. Es que Dios está en todas partes. Sí está en todas partes, pero no está con todos. Y aquí se comprueba esto, que Dios está y se va a permitir, se le va a manifestar al que le cree. No acaba de decir que toda su casa del centurión, todos, y aquí hay un punto bien interesante. Estaba yo leyendo esta otra versión y aquí dice que, aquí especifica quiénes eran todos esos. Entonces, aquí cuenta que se le manifestó a él, pero cuando él se refiere a toda su casa, bueno, eran su esposa, sus hijos. ¿Qué dice aquí? A un devoto soldado, a sus criados. Toda la servidumbre, todos los que habitaban en la casa de Cornelio, todos eran devotos del Señor. Por eso es que Él les permitió ver al ángel y escucharlo. Cosa diferente a aquellos, porque el Señor tenía su plan con Pablo, pero no con los demás. Por eso nada más para que oyeran su grande poder. ¿Por qué? Ahí se pudieron haber convertido varios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Qué? Y el oír la palabra de Dios. Que estábamos hablando también el miércoles, porque nosotros andamos por fe, no por vista. Ellos, a pesar de que no sabían, no tenían un ídolo que pudieran ver, tocar y palpar, alababan al Dios de los ejércitos. ¿Qué tal si se le alaba? ¿Qué tal si le alaba más el que vive al lado de ti? Y no viene a la iglesia. Pero esto no es un permiso para que no vengas a la iglesia. No. En su momento Dios va a empezar a enderezar todos esos pensamientos y hacerles saber dónde está el lugar donde se alaba a Dios. Entonces, continúa diciendo, dice,
Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, versículo 8, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. No, es que solamente se debe de orar postrado, solamente de rodillas se puede orar. Si no, y empezamos allá a poner reglas que nosotros decimos que dice la Biblia, pero la Biblia no dice, son mis reglas. Hasta eso, si yo digo mis reglas, las reglas de casa de oración, es que todos deben orar de rodillas, pero son mis reglas. No puedo decir que dice la palabra de Dios, y eso vamos a seguir viendo más cosas en la santidad del domingo. Entonces, si yo digo, hermanos, las reglas de casa de oración es que todos los quiero orando de rodillas. O sea, sí, es válido. Debemos nosotros de someternos a la autoridad. Si a mí me dice un pastor, me invita, hermano, quiero que venga a predicar. Hermano, pero tiene que ponerse corbata porque es regla de la denominación. Yo lo voy a hacer, me están invitando, yo soy un siervo de Dios, soy sumiso. Veo a mis hermanos débiles, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso es parte de ser un siervo de Dios. Pero porque ellos me dicen que es la regla de la denominación, no porque es algo espiritual, es que ahí se ve el poder. No. Entonces, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Entonces aquí, ¿por qué? Dice, ¿cómo sería que Pedro subió a la azotea? ¿Tú crees que Pedro estuviera en la azotea sentado, hincado, postrado? Porque se supone que se puede defender, la otra vez escuché, de que solamente se debe de orar hincado. Entonces, ¿qué cuando dice que estaba postrado en tierra? Entonces, ¿qué? Como en ese tipo de oración, ¿por qué yo digo que estaba parado, orando? Fíjate lo que dice la Escritura. Versículo 10, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. No es droga, para que descartemos eso. No luego, no, ya ve, Pedro estaba en éxtasis. Es que tenemos que aclarar este tipo de cosas porque luego de ahí tuercen la Escritura y ya dicen, no, el pastor dijo que estaba en éxtasis, estas pastillas son de éxtasis. Ay, híjole, el diablo es diablo, mi hermano. Por eso digo, suena absurdo, tonto, pero tengo que aclarar que no eran por pastillas, no, se refiere a otra cosa. Fíjate cómo lo traduce esta parte, esta Biblia. Al día siguiente, mientras los enviados iban aún de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la terraza para orar a eso del mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Estaban preparándoselo cuando cayó en éxtasis. Otras versiones dicen cuando cayó en una visión. Y vio que el cielo se abría. Si él estaba orando de rodillas, hermano, si él estaba orando postrado y esa es la única manera, ¿cómo es que él vio el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿No se supone que hizo esto? Yo creo que si lo hubiera querido orar hincado, lo hubiera hecho abajo. ¿Por qué arriba? Pero qué bonito se ha de haber visto orando Pedro en la azotea con las manos levantadas. ¿Verdad? Esta área también de hombres, no nada más de mujeres. Usualmente las que más oran son las mujeres, no varones. Nosotros debemos de llevar la bandera y ser varones de oración. Hermano, le toca sus 2 horas de oración. Gloria a Dios, mi hermano. Hermano, le toca a usted su hora. Gloria a Dios, mi hermano. Somos bien buenos para quitar tiempo en la oración, pero queremos la bendición más grande. Ahí sí lo aumentamos. Dice entonces, versículo, ¿cuándo quedé? 11. Y vio el cielo abierto. ¿Quién fue el que también vio los cielos abiertos? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cómo estaba? De pie. Entonces dice,
y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Esto es algo bien poderosísimo, mi hermano. Dice que era bajado hacia la tierra. Entonces continúa diciendo, versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Para que tú sepas qué tipo de animales eran estos, mi hermano, lea Levítico 11. Ahí están los animales inmundos y todo el tipo de animales que el judío no podía acercársele, mucho menos podía comérselo. Pero te lo dejo de tarea. Eso quiere decir aquí, lo curioso es que esos animales que Dios le había dicho por medio de Moisés en la ley al pueblo de Israel que no comieran, todos esos animales eran los que estaban en este gran lienzo. Acuérdate que el lienzo estaba arriba en el aire. Pedro lo vio en el aire, en el cielo, viendo para arriba. Entonces dice, y le vino una voz, 2 puntos, levántate. Pedro, levántate. Pedro, mata y come. Versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo. Fíjate que esto es algo bien delicado, hermano. Lo que Dios ya limpió, no lo llames inmundo. Si Dios ya limpió a tu hermano, no lo llames mundano, hijo del diablo, como muchos en la iglesia cristiana le dicen o inclusive nos dicen. ¿Por qué? Eso se lo atribuye a las denominaciones. ¿Ves a uno de una denominación? Esos hermanos, los de esta oración, hijos del diablo, tan engañados. No llames inmundo a alguien que Dios ya limpió. Nos metemos en problemas con Dios. Por eso yo no quisiera, hermano, escuchar que algún día viniera un pastor y me dijera, es que su hija, es que su oveja, es que esto dijo que no. No, hermanos, eso no voy a encontrar. No, ¿cómo? No sé ni cómo defenderlos, hermano. No voy a saber ni dónde esconderme. Porque yo no les enseño eso. Les enseño, estudiamos la Escritura. Nos enseñamos la Escritura. Si ellos nos llaman a nosotros engañados, esto, lo otro, aquello, que no tenemos revelaciones, déjalos que nos digan lo que quieran. Están mostrando inmadurez, pero nosotros en casa de oración vamos caminando en madurez. Nosotros, como diría el Evangelio o uno de los proverbios de San Juan Carlos, calladitos, nos vemos más bonitos. Pero no basta con eso, dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú. Si Dios los llamó, hermanos, si Dios los bendijo, si Dios esto, ¿quién soy yo para decir que no lo son? ¿Acaso yo morí por ellos en la cruz? ¿Acaso ellos murieron por nosotros en la cruz para que nos digan esto, nos digan lo otro? Porque si no, sí hay, hermano. Y tengo testimonio reciente que hay quienes se dirigen a nosotros como eso. Hijos del diablo, que estamos engañados, que estamos predicando en la carne. No, hermano, esto es bien espiritual. Estamos leyendo versículo por versículo para que entonces nosotros podamos ser fiel a la Escritura. Abrimos paréntesis para explicar y para profundizar, no para meter yo mis ideas. Pero tengo testimonio, hermano, de ciertos pastores que dicen que nosotros esto, y se dirigen a mí. Cuando yo estuve en su denominación, si era un predicador ungido, ¿no? No, el hermano tiene ministerio de maestro, él era maestro, pero ahora dicen que yo esto, yo lo otro, y yo aquello. Qué lástima que los que se decían ser mis hermanos, ahora me ataquen de esa manera. Qué lástima que salí del error para venir a la verdad y me ataquen como que yo esto, me ataquen de muchas maneras. Pero ¿tú crees que yo estoy preocupado por eso? Eso le ayuda a madurar más. Sabemos quién es el que nos respalda. Puede ser que por medio de eso Dios me pruebe a ver si es cierto que yo entiendo cómo ser maduro.
que yo entiendo cómo es practicar la fe fuerte para con el débil. A ver si es cierto que yo tengo sujeción y dominio propio para poner la otra mejilla cuando me dieron la bofetada en una. Muchas cosas, hermano. Pero hay testimonio reciente de que eso dicen, y así se refieren. Si lo han dicho del pastor, si lo dijeron del maestro, el Señor Jesucristo, ¿qué me espero yo? Al principio dolí, pero volvemos al principio que estábamos hablando del proceso. Tuve que pasar un proceso, hermano. Y cuando hubo personas que hablaron mal de mí, más como familiares, se encajaba en el corazón y dolía. Pero a raíz de eso, Dios me empezó a mostrar su fortaleza, a enseñar su fortaleza, a enseñar la firmeza. Y ahora, ya nada más oigo y yo digo, perdónalo, Señor. Como dijo Esteban, yo he aprendido de Esteban, yo he aprendido del mismo Señor Jesucristo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta sus pecados, Señor. Perdónalos. ¿Te imaginas que Dios estuviera con la espada para hacer justicia a ti porque eres su hijo, porque le crees, porque eres fiel a Él? Y que diga, tú nomás dime, hijo, y yo ahorita los descuartizo. ¿Te imaginas? Con la espada, la de dos filos. Señor, sí, Señor, porque me ofendieron, me dijeron eso. Sí, Señor, haz justicia. Pues órale, te lo va a cumplir, ¡fum! Y cuando nos estés desangrándose en el infierno, yo no creo que vayas a sentir bonito. Si se supone que tú tienes el amor de Dios. Pero te imaginas que está el Señor con la espada desenvainada diciéndote, ¿te hago justicia, hijo? No, Señor. Me hirieron. Me hicieron sentir mal. Me quedaron mal. Pero no les tomes en cuenta sus pecados. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si en verdad te conocieran como ellos dicen conocerte, no hablarían esas cosas que hablan de mí. No, es que él no es siervo de Dios porque se puso él solo. Que piensen lo que quieran, yo sé quién me puso, yo sé quién como dijo el hermanito Pablo, yo sé quién está conmigo, yo sé quién me respalda, yo sé que sus murallas están alrededor de mí. Amén. Que nos baste y nos sobre. Le dije a esta hermana que me estaba platicando este tipo de cosas, le digo, hermana, usted, calladita. Si ellos nos dicen, que nos digan todo lo que querramos, pero nosotros no tenemos esa costumbre. Nosotros intentamos ser siervos auténticos de Dios. No les digan nada. Pídale al Señor por ellos, que los bendiga. Porque si en verdad conocieran al mismo Dios que nosotros conocemos, con el que nos encontramos cada día de culto, no dirían eso. Dice entonces, no llames inmundo, común, no llames lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Gloria a Dios, está más claro en esta versión. Continuamos entonces, dice el versículo 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta en el momento exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es de Dios, Dios va a hacer que todo concuerde. Ya le habló tanto a una parte como a esto. Es, por ejemplo, algo bien sencillo. El joven que está pidiéndole a Dios que le dé una ayuda idónea, ¿no? Y la hermanita que también está orándole a Dios que pues le dé su varón. Gloria a Dios, perfecto, así se deben de hacer las cosas. Pero de repente, ¿qué llega? Uno de ellos, sierva, ¿qué cree? Que Dios me habló y usted va a ser mi esposa. Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. La sierva le dice, gloria a Dios, pongamos fecha, porque a mí también me dijo. Pero ¿qué pasa cuando dicen, pues qué raro, porque a mí no me dijo nada? No, Dios va a tener siempre los dos lados. Ahora sí que encajen y que estén por enterados. Podrá haber de repente quien oponga resistencia porque a lo mejor no le gustó. Yo te pido una sierva y yo quiero que esté grandota y que esté güerita y que tenga los ojos azules y que además sea de esta manera, y de repente te da una morenita, una negrita.
Y que no, Señor, tú no puedes. Y llega la negrita y te dice, siervo, ¿qué cree que el Señor en oración me dijo que esto y lo otro? Y aquello que usted le ha estado pidiendo. Le ha estado pidiendo su ayuda idónea y además dijo que esto y la señal es esta, está escondida abajo de su cama, aquí el otro ahí guarda y eso. Pero de repente ves que no es lo que tú pediste. O sea, que todo te lo dice, te lo explica de la manera más explícita y tú todavía dices, no es cierto. Lo niega uno. Exactamente, lo niegas. Y sabes por dentro que sí, que Dios está diciendo, no es lo que tú quieras, es lo que yo sé que es lo mejor para ti. ¿Qué decíamos? Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que quieras. No, cierto, a mí se me hace que es esa que está en el grupo de alabanza. Esa es la que Dios tiene para mí. De repente te sale con unas actitudes jezabélicas. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué? Es que yo te dije que era la otra y tú quisiste ir con esta. Cómo todo encaja perfectamente en las cosas de Dios. En cualquier aspecto. No solamente le estaba mostrando la visión a Pedro, ya le había dicho primero a Cornelio. ¿Y ahora qué pasa? Al encontrarse cada quien con la información que habían recibido, concuerdan y entienden el propósito. Si somos espirituales, si somos y tenemos comunión con Dios, porque si no tenemos comunión con Dios, no vamos a entender nada. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra voluntad. Entonces dice, versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de lo que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. 18, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. ¿Te acuerdas qué le dijo Ananías? Vas a ir a la calle tal, en la esquina tal, en la casa de fulano de tal, ahí está este hombre Saulo. Ay, Señor, ese es el matón, ese es el que nos persigue. Tú ve, ya lo tengo bien, mancito. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho, no nos ha dado ese tipo de instrucciones y nosotros, no, ese es el diablo, te reprendo, Satanás? Cuando es el plan de Dios, si Dios te lo dice, si es Dios, así sea el mismo Chapo, el Mencho, todos esos que no tengas miedo. Dios ya tiene todo bajo su control. Aunque aparentemente no sea así, Dios ya lo tiene todo, aquí ya lo tiene todo bien planeado, bien planificado. Ese es nuestro Dios. No, hoy voy a predicar, no sé, Señor, lo que el Espíritu me dé. Eso no es de Dios, hermano. Dios siempre planifica, Dios siempre traza, Dios siempre es bien organizado y bien ordenado. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cómo sabía? Ya le había dicho al Espíritu Santo. Continúa diciendo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? A veces Dios va a permitir que nos quebremos un poquito la cabecita, hermano. No nos va a dar todo con palitos y con manzanitas. A veces va a querer que pongamos en práctica lo que Él ya nos enseñó. Que nos pongamos a meditar. ¿Pero qué hacemos? 5 minutos y ya estamos tronándolo. Ay, no, es que no entiendo. Oye, no, hermano, tómate tu tiempo. ¿No entiendes? Órale al Señor. ¿No entiendes? Lee la Escritura. ¿No has entendido? Espera y sigue pensando como Pedro. Piensa y piensa, ¿qué me habrá querido decir el Señor? ¿Será esa negrita la que va a ser mi esposa? ¿Será esa la que... No, es que yo quiero a la otra. No, es que... ¿Cómo puede ser por una mala decisión que nuestra vida venga a ser la que Dios nos prometió, la que nos dijeron los hermanos, Dios quiere cambiar su vida? O pueda venir a ser todo lo contrario de lo que yo quería, lo que yo
no esperaba. Así pasa también cuando vamos a iglesias que nos dan por nuestro lado. Vengan, porque aquí, ¿quién quiere su milagro? ¿Cuántos quieren la unción? ¿Cuántos quieren que le traspase un poquito de unción? Y ahí de repente, ya cuando vienen las circunstancias difíciles, ni nos ayudan los hermanos, ni oran por nosotros, y más nosotros no sabemos ni qué hacer, ni quién acudir. Versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Fíjate lo que era este Cornelio. Dice: él ha recibido instrucciones de un santo ángel. Ay, sí, chucha, tus calzonzotes, ¿no? Y yo soy Batman. Porque sí, acuérdense que los únicos que podemos tener ese tipo de vivencias, de visiones, somos nosotros, los hijos de Dios, porque somos los ungidos, nación santa, pueblo escogido por Dios. Somos los únicos que podemos. Pues aquí Dios nos está humillando, nos está diciendo que no somos los únicos, que Él se la va a dar a quien Él quiera. Por eso es soberano nuestro Dios. Dice: ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Yo creo que eso tiene mucho sentido. La pregunta es: ¿cuáles son tus palabras, hermano? ¿De qué hablas? ¿Te acuerdas que de la abundancia del corazón la boca habla? ¿Cuáles son tus palabras? ¿De qué te la pasas hablando? ¿Puros chistes colorados? ¿Puro cotorreo? ¿Las luchas? ¿Todas las noticias? O sea, todo menos Dios. ¿Qué hay en tu corazón? Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Qué hay en tu corazón? Pero si tú eres un cristiano de veras, un cristiano auténtico, es lo único que sabes hablar. A ver, Juan Carlos, a ver, Charlie, vente, te invitamos. No, pues es que saben que yo ya no tomo, ¿no? ¿A poco sí? Me decía, por ejemplo, mi jefa hace poquitos días, mi jefa del trabajo: oye, Charlie, tú no puedes hacer. No, claro que yo puedo decir groserías, claro que puedo tomar, claro que puedo portarme, yo puedo hacer todo lo que se me pegue mi gana. Pero es que tu religión no te lo permite. No, mi religión no me dice nada. Yo puedo hacer de todo lo que hacen ustedes, pero tengo temor de Dios y por eso no lo hago. Porque no es lo mismo que yo pueda hacer todo lo que quiera a que sea incorrecto. A la verdad, todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice el apóstol Pablo. Nos podemos tomar, podemos ir a bailar, podemos hacer tantas cosas, pero cuando vengan las consecuencias no estemos chillando diciéndole a Dios: ay, ¿por qué me pasa esto? Eso quiere decir eso. Entonces, yo les decía a mis amigos cuando me invitan a echar cervezas ahí en la cuadra: sí, voy a estar, mira, no tienes que tomar porque ya entendieron que yo ya dejé eso. Gloria a Dios, eso es buen testimonio. Pero también me dicen: puedes estar con nosotros tomándote un refresco. Órale, va. Pero ya saben que yo no sé hablar de otra cosa que no sea de Jesús. ¿Así? Puedo estar ahí, ¿por qué? Porque mi deber... no, yo no me junto con ustedes. Ustedes están contaminados, hijos del diablo. Impuros y incircuncisos de corazón. No, tenemos que, allá en las trincheras es donde tenemos que ser cristianos y ganarlos a ellos. Entonces, ¿qué? No, ahí estoy con mi refresco, pero cuando me empiezan ¿por qué tan callado? Pues es que ya no encajo aquí. A ver, platícanos algo. No, mira, pues es que en la iglesia ya vas a empezar a hablar. Es que por eso no me junto con ustedes, porque yo no sé hablar de otra cosa que sea de Jesús. Y cuando piensen en mí y cuando ustedes quieran invitarme a piensen que les voy a hablar de Jesús. Y cuando ellos me hablan, ya saben que les voy a hablar de Jesús. Para oír tus palabras. ¿De qué les iba a hablar Pedro? ¿Sus patoaventuras? Les iba a hablar de la palabra de Dios. Les iba a hablar del Evangelio. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos
de Jope. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermano, porque yo creo que ya, mira, 1 hora 4 minutos. Perfectito como quería hacerlo. Pero hay una parte, hermano, en Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17, que yo quiero que leas. Deuteronomio 10, versículo 17. Reina Valera. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Te voy adelantando algo más que vamos a estudiar más adelantito para el siguiente viernes. Que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ya con eso cierro, mi hermano. Qué interesante, pero hasta el momento todavía la cosa se va a poner más buena, mi hermano, Todavía lo que viene todavía está más detallado y, híjole, se van a derribar tantos pensamientos, tantas doctrinas humanas que ha puesto el hombre ya metido dentro de la llamada iglesia cristiana. Entonces, para resumir, mi hermano, ¿qué aprendimos hoy? ¿Dónde aprendió eso Cornelio? Si Cornelio era del mundo, si Dios mismo dijo que él era Dios de los judíos, que se le manifestaba a los judíos, entonces ¿cómo es que alguien del mundo hacía todo lo que hasta el momento no hacían los judíos, que era alabar a su Dios? ¿Qué hacían? Andaban por allá con Baal, buscándose ídolos, adorando ídolos. Por eso Dios fue ahora sí que tan disciplinario con ellos. ¿Por qué? Porque se les manifestó como su Dios. ¿Y qué hacen ellos? Andaban ahí adorando a Baal, el santo niño de Atocha, se iban a San Juan de los Lagos, se iban a bañar allá a Chalma en el río ese para que se sanaran, prendían una veladora, traían su pata de conejo, se echaban la loción de los 7 machos. ¿Cómo? ¿Cómo es entonces que? ¿Cuál es la respuesta de que cómo es que Cornelio, siendo primero un centurión romano, supo de eso? ¿Cómo es de que él lo hacía y la Biblia lo exalta, gloriándolo en Dios, mejor que a los judíos, que se supone que los judíos sabían? Porque fue escogido. Porque tenía un criado, ¿no? Porque fue escogido, ¿no? Por ahí va. Un criado, ¿no? Que era cristiano, ¿no? Bueno, no cristiano, sino que era como judío, ¿no? Y me lo vio, le decía, ¿no? Le hablaba a él, ¿no? Si vemos las películas, sí. Se dejó instruir. Pero la Biblia no nos dice nada de eso. Entonces, podría ser que a lo mejor por ahí viniera, pero la Biblia no nos habla eso. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, pongámoslo eso como una de las posibles razones, ¿no? ¿Cuál otra podríamos poner? ¿Cómo es que él? Ahora apliquémoslo a estos tiempos. ¿Cómo es que alguien que allá del mundo no viene a la iglesia, no va a ninguna iglesia cristiana, ni bautista, ni pentecostal, ni ninguna casa de oración, pero a veces puede ser más misericordioso, más honesto que yo que conozco a Dios? ¿Cómo es que Dios lo bendice a veces más que a mí? ¿Cómo es que, si se supone que nosotros somos los poseedores de las bendiciones, porque estamos en su casa, lo conocemos, sabemos dónde es el lugar santo, dónde se le alaba a Dios, pero él no? ¿Cómo es que él supo? Porque era temeroso y piadoso. Pero ¿cómo aprendió a ser temeroso y piadoso? ¿Cómo lo conoció, no? Ajá. O sea, ahí está la gran pregunta. ¿Cómo, mis hermanos? Porque eso pasa en estos días y pasa allá afuera. ¿Cómo? Por una razón, mi hermano. Pues sí, él era centurión. ¿De dónde era centurión? ¿De dónde él cuidaba? El templo. ¿Dónde vio todo eso? En el templo. Él se movía en Israel. Se movía entre judíos. Él veía todo eso. Lo curioso es que un corazón que
pues no pertenece a la familia de Dios, de repente se empieza a convertir en un adorador más genuino que los mismos que están dentro del templo. Era centurión del templo. Es lo mismo con el otro centurión. ¿Dónde vio que Dios, el Dios que Jesús hacía milagros, dónde vio que eso? En el templo. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos pudieron haber aprendido de ti, hermano. Cuando te veían alabando a tu Dios, cuando te veían glorificando a tu Dios, hablando de tu Dios, predicando de tu Dios, todo eso lo pudieron haber aprendido de ti o de alguien que decían, ese es su Dios. Es que yo he visto que esto es bueno. A ver, contaban unos hermanos que venían aquí, que sus vecinos eran bien escandalosos, fiestas a cada rato, eran muy problemáticos, pero si Dios te plantó ahí, ¿cuál será su propósito? Por lógica, ¿no? ¿Por qué yo querría huir de ahí? Porque soy hijo de Dios. No, eso no es para mí. Es dura la encomienda, pero es la razón por la que Dios te pudo haber puesto ahí. Y si tú de repente te empiezas a comportar como un cristiano, como un maduro, ¿qué es lo que pasaba cuando me echan habladas y todo eso? Perdónale sus pecados, Señor. ¿Es fácil? A veces no es fácil, hermano. Más cuando de repente la carne, no, qué bueno que me agarró en estos tiempos que ya soy cristiano, porque si me hubiera agarrado antes yo era luchador. Yo era poli, era jura. Es que esas palabras están en la boca de los cristianos, en la boca de estas personas. Entonces, esta hermanita que me empezó a platicar eso de ese pastor, dice que no lo toreáramos, que porque él se podía transformar y era muy agresivo. Entonces yo dije, ¿qué tipo de pastores entonces? Se supone que el que está aquí ya predicando, pasó un proceso, eso se quedó atrás. La agresividad, el que respirara odio y amenazas de Pablo se quedó atrás cuando se encontró con el maestro. Ya no se puede decir de alguien de nosotros así. Y si eso se sigue diciendo, si yo tengo miedo de mí mismo porque no sé que me transforme, hermano, entonces tal vez no estás convertido. Y no deberías estar donde estás, predicando, tocando la música o eso. Porque si a mí alguien viene y me golpea y esto, mi carne va a arder. Voy a querer hacer lo mismo, pero el Espíritu que ahora mora en mí me va a decir, pon la otra mejilla. Tranquilo. ¿Qué me va a decir? ¿Qué no soy? ¿Qué le dijo mi hermanito Pablo? ¿Qué no soy yo tu Dios? ¿Qué no soy yo tu muralla? ¿Qué no soy yo el que te defiende? No se nos olvide que la batalla, la pelea es de Él. El pago lo dará Él, la venganza es de Él. Nosotros solamente acurruquémonos bajo sus alas. ¿Dónde aprendió Cornelio? Pues estaba todo el momento cuidando ahí para que los judíos no se alborotaran y esto y lo otro y aquello. Él los veía, esto, lo otro. Ay, es que, ¿qué crees? Que al lado de mi casa vive un cristiano. ¿Y cómo son? Es bien tranquilo, hasta me da miedo tanta paz. El otro día se me fue para allá a la basura y no dijo nada, hermano, él la juntó y la tiró. El otro día que esto, el otro, no, ellos actúan diferente, ellos son diferentes, ellos son de esta manera, ellos aquello, el otro. ¿Qué? Yo quiero ser como ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser como Cristo. Somos el reflejo de Cristo, deberíamos ser el reflejo de Cristo. Si ellos nos ven como somos diferentes, nosotros no somos el montón, pero no porque nosotros lo digamos, sino porque realmente somos de ese linaje escogido, de esa nación santa, pueblo adquirido por Dios. A raíz de ese testimonio, personas como estos centuriones empezaron a adorar a Dios. Porque vieron el ejemplo de resto. Exactamente, porque vieron el ejemplo de un cristiano y vieron la respuesta del Dios de ese cristiano. ¿Qué dijeron? Yo quiero eso. Yo quiero alabarlo a Él. Porque veo la paz, la tranquilidad, que Dios lo bendice. Le ha ido en fe, ya lo mordió el perro, esto, lo otro. Pero él ahí está alabando a su Dios. Yo quiero algo de eso. Qué poderoso puede ser el testimonio. La visión de Dios, la ayuda de Dios. Pero no acaba aquí, hermano. Apenas estamos a la mitad de este capítulo.
La semana que entra vamos a ver el desenlace, está buenísimo. Mejor que las telenovelas y mejor que la Rosa de Guadalupe, ¿eh? Gloria a Dios. Vamos a orar al Maestro y vamos a decirle que vamos a darle gracias. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, tienes en control todo.